Cristo es la senda que me puede salvar. Vamos a tener la lectura de la bendita palabra de Dios. No se olviden que la oración Dios la escucha, donde estemos, como estemos, y en cualquier momento Dios nos escucha la oración. Recordemos que cuando estamos con Dios, contemplamos al profeta Daniel, que en el momento en que Dios comenzó a orar Daniel, viene el ángel y le dice: desde el momento que tú comenzaste a orar, yo fui enviado para hacerte saber los misterios que querías saber. Entonces, desde el momento en que estamos orando, ya Dios está pendiente para escucharnos. Por eso decimos que no hay un detalle que se le escape a Dios. Estamos orando y Dios nos está escuchando. Entonces es importante que sepamos, Dios está aquí presente. Dios está ahí en la sierra, ahí está también. Dios está en México. Dios está en Estados Unidos. Dios está en todas partes. Así que confiemos que el Señor está con nosotros y siempre nos hará vencedores. Ahora bien, vamos a platicar un momento respecto a los acontecimientos finales. Miren, no tratamos de espantar a la gente, también tratamos de no espantar a la gente. Hay profecías que tenemos que hablarlas porque tenemos que hablarlas, y hemos venido hablando de algunos acontecimientos, y la semana pasada yo dije que veríamos algo en base a los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor. Uno de los puntos importantes es que el tiempo en el calendario hebreo ya se cumplió con respecto a el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida y la aparición del anticristo. Entonces, por esto nos damos cuenta que de acuerdo al calendario judío, y que es exactamente donde Dios se rige, Dios no se rige por el calendario maya, azteca, gregoriano, no, Dios se rige por el calendario hebreo, es el calendario del pueblo de Dios. Entonces, por eso estamos observando cómo el tiempo ya se terminó. Entonces, ahorita el pueblo de Israel acaba de celebrar una fiesta. Para ellos es un año nuevo a donde tocan el shofar, y entonces para ellos es algo muy importante. Y para nosotros también que conocemos la bendita palabra de Dios, y como se ha dicho muchas veces, que Israel es el reloj de Dios que va marcando el tiempo. Entonces, todas las desgracias que están rodeando a Israel, la batalla que tienen con sus enemigos, esto es profético. Esto tenía que suceder. Entonces, vamos a leer algunas lecturas que nos dicen estos acontecimientos. Ya hemos leído otras ocasiones, por ejemplo, el caso de las virtudes de los cielos, que estamos viendo los grandes estragos que están haciendo los huracanes, y dice la Biblia que las virtudes de los cielos serán conmovidas. Aquí contemplamos que los huracanes han estado haciendo muchos y muy terribles estragos. Está escrito en la Biblia por qué se desataron solo en este año. Los otros años sí ha habido problemas y todo, pero porque este año es muy diferente. Veamos el por qué. Porque el tiempo ya se cumplió, y repito, no queremos que se asuste nadie, no lo hacemos para que se asuste, y evitamos hablar otras cosas más profundas, quizá más terribles, para evitar que la gente no se asuste. Pero sí es importante saber que estemos preparados. Entonces comencé a estudiar el libro de Apocalipsis y solicité un estudio a Estados Unidos, y qué bueno que sí me enviaron el estudio, y Apocalipsis lo estudié 2 veces porque a mí me gustó mucho y me interesó mucho estudiar la profecía bíblica, y por eso hemos hablado de estos acontecimientos. A ver, veamos, hermano, a ver si me busca usted por ahí en Amós. Vamos a ver en Amós. Oiga, esto está predicho desde antes de Cristo, que se iba a terminar la palabra. ¿Cómo? Dios tiene sus planes bien hechos, que Él no pelea no con espada, no con ejército, sino con su espíritu. Él solo da la orden y la naturaleza le obedece. Imagínense que dice también en Joel capítulo 2, dice, habla de la langosta, el pulgón, el revoltón y la oruga. Dice, mi gran ejército, ¿sí? Ahí le obedece todo le obedece.
El que menos obedece es el ser humano, el ser inteligente, el ser que tiene la imagen de Dios es el que menos obedece y se rebela en contra de Dios. Pero imagínense, Él le llama a su ejército aquellos insectos que para nosotros son unos insectos. Y sin embargo, un hermano de aquí de las Trancas me explicó que les dijeron en Jalapa que se le echaba cierta cantidad de veneno a estas orugas que estaban comiéndose el arroz y que no podían echarle más porque se hacían inmunes y con eso los detenían, no los destruyen, los detienen. Ese es el juicio de Dios. Pero vamos a ver cómo se va a acabar el evangelio, como dicen Amós 8. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. En aquel día habrá hambre, no de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Y escúchelo muy bien ahora, porque este tiempo está iniciando allá en el Medio Oriente. Por eso es que el Medio Oriente, o de donde está Israel, que es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo de la promesa, es el pueblo a quien se le reveló la Escritura, es el pueblo de donde nació nuestro Señor Jesucristo, y ese pueblo, ahí están pasando las cosas y ahí está dando principio. Cuando Jesucristo regrese, va a regresar exactamente a Israel, visiblemente, hablando la segunda venida. El arrebatamiento ocurrirá simultáneamente en el mundo entero y desde los parte más lejana de la tierra van a ser arrebatados y vamos a ser llevados a la presencia de Dios e invisiblemente. Dice que como ladrón en la noche, rapidito, una forma en un abrir y cerrar de ojos. Pero la segunda venida, que será 7 años después, entonces será visible y entonces todo ojo le verá, pero será en Israel porque es el pueblo que Dios escogió. Entonces por eso se habla ahí de la palabra de Dios, que vienen días cuando mandará hambre, no de comer pan ni sed de tomar agua, sino de oír palabra de Dios. Si no, usted lo va a observar cuando si haya ido a la iglesia, la pandemia que está. Este es otro acontecimiento bíblico, pero es importante que sepamos que esto estaba preparado. Así que se terminará el evangelio. Oiga usted lo que está pasando ahorita. Vamos a ver en Joel 2 del versículo 10 al 14. Si usted observa lo que está pasando hoy, usted se dará cuenta que es exactamente lo que estaba escrito hace 800 años antes de Cristo. Joel 2 del versículo 10 al 14 y dice así: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Bueno, ya escuchamos esta bendita palabra de Dios. Ahora, imagínense lo que está diciendo. Dios sabía todas las cosas, la tierra temblaría, está temblando. Créame que si usted mira cuidadosamente lo que está pasando en los países que se están inundando y los terremotos, los estragos que están haciendo, dan ganas de llorar, dan ganas sufrimos de ver cómo está esa pobre gente, cómo está sucediendo, pero esto tendría que suceder porque viene de parte de Dios. Usted puede decir que Dios es cruel. No, Señor, no diga usted eso. Usted arrepiéntase y reciba a Cristo en su corazón, porque entonces nos va a perdonar. Él dice ahí precisamente donde leyó el hermano, que Él va a perdonarnos y nos va a bendecir, ¿sí?
Dios nos va a proteger. Entonces dice en Malaquías que entonces echaréis de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces es importante saber que estas cosas que dijo aquí en Joel son cosas muy terribles. Y dígame, ¿están pasando o no están pasando? Oh, por favor, le digo que cuando contemplé la noticia de que en Haití había 2,000 muertos, eso no es gran cosa, pero 10,000 heridos, digo que no es gran cosa porque ya murieron, pero 10,000 heridos y 82 o 84,000 casas destruidas que hizo el terremoto, y luego viene el huracán. Si nosotros estuviésemos allá siquiera una semana, se puede imaginar, y por eso dice aquí, por eso Joel dice, antes que venga el día espantoso de Jehová. Entonces es importante que tomemos en cuenta, son los juicios de la ira de Dios, y por esto voy a querer que el hermano dé lectura otra vez en Joel, en mismo Joel 2, versículo 28 al 31, en el mismo Joel está hablando estas cosas. 2, 28 al 31. Sí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Nótese esto, Nótese que si Joel lo está diciendo, ¿sí? Lo está diciendo Dios. Y Joel está repitiendo lo que Dios le dijo, porque dice, y daré prodigios, sangre y fuego. Está diciendo Dios, voy a dar prodigios, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día espantoso de Jehová. ¿Sí? Entonces, estas cosas, nosotros estamos aquí bien por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero cuando contemplaba yo en las noticias que en México, aquí en México, en nuestra capital, nos damos cuenta que viene una inundación y se lleva como 100 puestos de los que están vendiendo en la calle de un tianguis, ¿sí? 100 puestos, pero donde se han metido a las casas. Cuando contemplábamos que en un hospital se metió el agua, se murieron algunos de los enfermos. ¿Y qué se hace? Contemplaba yo a la gente que estaba arriba de los techos porque el piso de abajo se inundó, no podían bajar. Y la pregunta, ¿quién baja tanta gente? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, cuando vemos estas cosas, son los cumplimientos proféticos que todavía no están en el mundo entero. Esto fue lo que Jesús llamó, lo que llamó principio de dolores. Y quise tocar estas lecturas que ya las conoce usted, porque contemplemos lo que dice y veamos en las noticias todo lo que está pasando. Esto ocurrirá. ¿Qué pasará? Usted y yo no nos escaparemos del juicio de Dios. Escúcheme bien. Usted y yo no escaparemos del juicio de Dios. Nosotros tendremos que pasar en juicio, solamente que hay una cosa, que cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos perdón, inmediatamente arreglamos el asunto. Si usted viene a Cristo y le pide perdón y se reconcilia con Dios, ya pasó, ya no tendrá que enfrentar otro juicio. De los 7 juicios que hay, este juicio arreglamos cuando nos acercamos a Dios y le pedimos perdón. Hay un juicio que se llama el juicio del creyente de sí mismo. Yo me puedo juzgar a sí mismo. Dios me dio facultad de juzgarme a mí mismo. Usted tiene facultad de juzgarse a sí mismo, y se llama el juicio del creyente de sí mismo porque usted se juzga, se da cuenta cómo está, reconoce su estado pecaminoso, se acerca a Dios, le pide perdón y usted se puede absolver de esa manera. Pero si usted reacciona como Caín y dice, no, he hecho mucho pecado, y entonces usted sigue con su pecado, no se absuelve usted mismo, tendrá usted que enfrentar el juicio justo delante de Dios. Tenemos la resolución en nuestras manos. Por eso es que dice que nos juzguemos a nosotros mismos. Hoy nos podemos resolver el caso. Si usted se acerca a Cristo, Dios le perdona. Estamos en la edad de la gracia. Cuando la iglesia se ha ido al cielo, se habrá terminado la era de la gracia, y entonces quedará usted ahora sí a enfrentar el juicio
justamente será juzgado delante de Dios y tendrá que pagar sus pecados. Pero ahorita ya los pagó Cristo. Antes de que venga Cristo, ya pagó Él por nosotros. Pero se termina la edad de la gracia y ya no se vale que Cristo pague. Ya pagó. Ya Él dijo: yo di 2000 años para que el pecador se arrepintiera, y no se arrepintió. Así que es importante que sepamos. Imagínense, vea cuidadosamente estas cosas que están pasando, en qué tiempo estamos viviendo. Debe estar muy cerca el arrebatamiento de la iglesia. Algo más, estamos contemplando, si usted observa los judíos, los israelitas, los que están estudiando, en este mes se va a celebrar el último jubileo, y terminando el jubileo ya no habrá otro. El jubileo es el momento de perdón, y ya no habrá perdón después de este jubileo. Así que es importante que dijimos que íbamos a comentar respecto a las condiciones en que se encuentra el mundo. Estamos enfrentando un juicio de Dios, estamos iniciando el juicio de Dios, está iniciando la gran tribulación. En nuestro calendario romano estamos en el 2021, pero en el calendario hebreo estamos llegando a los 6000 a partir de la caída de Adán y Eva. Pero vamos a leer otra lectura que se encuentra también en Lucas 21, y vamos a observar qué terrible. Estas cosas usted no les ha puesto atención quizá, pero contemple usted cómo se encuentra la gente que vive a orilla del mar, cómo se encuentran los que viven a orilla de una presa de agua. Oiga usted y observe cómo tienen que huir, tienen que escapar. Veamos lo que dice Lucas 21, sus versículos 25 al 28, dice: entonces habrá señales en el sol, en la tierra, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Observe cuidadosamente que después de que anuncia cómo la gente estará angustiada, desesperada, ¿sí?, temblando a causa de la expectación de las cosas que sobrevendrán alrededor de la tierra, observe que dice: y luego verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes, ¿sí? Recuerde, aquí está diciendo que son las últimas señales las que preceden a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Parece que es Mateo 24, 29 también lo menciona. A ver si tiene usted por ahí Mateo 24, 29, algo así. Y entonces observemos, estas cosas parece indicar que estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando estas cosas vean que comienzan a suceder, fíjese bien, entonces es importante cómo estaría la gente viendo las cosas que están pasando. ¿Qué sucedería después? El arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien. Dice Mateo 24, versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Hasta ahí? Sí, inmediatamente después, fíjese bien, una tribulación que está anunciada. Una cosa es una tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Es la tribulación que Jesús dijo que no habría otra después de esta. Oiga, imagínense cómo está sufriendo la gente los estragos de todos los acontecimientos. No hablemos de los terremotos, pero hablemos de lo que están pasando, de las inundaciones. ¿De dónde surge esto? No hablemos de otras cosas, hablemos de los incendios. Es asombroso. Me puse a ver en YouTube un poco sobre los incendios. Me asombré que son millones y millones de hectáreas que se han quemado. Hay gente que ha quedado envuelta entre las llamas y que no han podido apagar. Es más, no pueden apagar. Parece indicar que, no recuerdo si fue en Italia, que estaban apagando por una parte cuando vieron que allá adelante surgieron otros 2 incendios. Y algo tremendo, cuando vi que en Rusia se quemaron algo así como 3,5 millones de hectáreas, y dice que es algo terrible, en 250 incendios, tanta o se ha quemado. Estoy hablando de Rusia y los demás países. Todas estas quemazones, observe lo que dice la Biblia, dice que sangre
sangre, fuego y columnas de humo, sin contar con los volcanes. Bueno, es preciso que observen lo que está pasando. Le invito a que usted observe las noticias, vea cuidadosamente lo que está pasando y compare con estas lecturas que hicimos. ¿Y qué pasó? ¿Se está cumpliendo? Hoy parece que es exactamente la realidad. Vamos a hacer la oración por los enfermos y vamos a clamar a Dios en este momento. Reciba usted a Jesucristo, no hay otra alternativa. El dueño del juicio es Jesucristo, es el Hijo de Dios, es el Salvador, y hoy mismo está con los brazos abiertos esperando que usted le reciba. Y si usted le reciba, se librará del juicio, de la ira de Dios. Pero si usted no le recibe, tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, oh Dios, que escuches a cada uno. Dios, tu palabra es poder, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay otras personas que nos pidieron oración. Señor, te ruego que les bendigas, Padre eterno, por aquella niña que tiene cáncer. Señor, tú le obres en ella, libérala, Señor mío, con tu poder, Señor mío. Y todos los enfermos que nos han pedido oración, te ruego, Señor, que te acuerdes de ellos y les bendigas. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La Comunidad Evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me